Amados hermanos, en esta tarde, cuando la Escritura nos llama a conocer a Dios, cuando la Biblia nos está invitando a conocer a Dios, no nos invita a una especulación ociosa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, Dios no nos da a nuestro albedrío imaginarnos cómo es Él. No es así, sino es un conocimiento el cual debemos obtenerlo en reverencia, en santidad y sobre todo de manera salvífica. Hermanos, no adoramos a un Dios confuso ni indeterminado, sino al Dios vivo y verdadero. Hermanos, la fe cristiana es una fe objetiva. No es algo que nosotros simplemente nos imaginamos o pensamos que sea así. Es por eso que estamos viendo en esta serie de predicaciones en el Catecismo Mayor, ¿quién es Dios? Hemos comenzado en nuestro anterior sermón sobre la doctrina de la Trinidad. Y hemos visto que la doctrina de la Trinidad, más allá de simplemente ser un mero concepto teológico, tiene bastante contenido aplicativo para nosotros. Y lo vamos a seguir viendo en esta tarde. La palabra del Señor ha revelado que nuestro Dios es uno en esencia y tres en persona. Eso claramente lo vemos cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, ¿no? Que les dice que vayan por todo lado, vamos a parafrasearlo así, predicando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo el Señor Jesucristo mismo declara que el nombre de Dios mismo es uno, pero en tres personas. Por la bondad del Señor, hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el Catecismo Mayor de Westminster. Y hoy estaremos considerando la pregunta número 10 del Catecismo. La pregunta número 10. La pregunta número 9 hablaba acerca de una introducción a la doctrina de la Trinidad. La pregunta número 10 hemos de ver que se trata de lo siguiente. Dice la pregunta: ¿cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Respuesta: es propio del Padre engendrar al Hijo, y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre, y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Hermanos, en este sermón ya hemos considerado en el anterior el típico error de aplicar la palabra persona de manera incorrecta, cuando hablamos de las personas de la Trinidad, ¿no? Justamente ahí dijimos que la palabra persona, cuando tratamos la doctrina de la Trinidad, no tiene que ver con que sean tres seres diferentes. Y eso les dije en el anterior sermón. Si yo les dijera, imagínate tres personas, te vas a imaginar tres personas literalmente. Pero cuando hablamos la doctrina de la Trinidad, no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque la palabra que viene del latín persona viene del griego hipóstasis. ¿Qué significa? Les dije, una subsistencia individual, distinta, consciente, pero relacional dentro de una única esencia divina, ¿no? Les hago recuerdo simplemente todo aquello que ya hemos visto. Entonces, la pregunta que hoy vamos a tratar, en la que nos vamos a ocupar, ¿sí?, no trata de qué es Dios en esencia, porque ya lo hemos visto, incluso en sus atributos, toda esa sección que hemos tenido de exposición de los atributos, que ha sido bastante larga, ¿sí? Ya hemos visto todo eso, ya hemos afirmado eso. Si no, vamos a ver quiénes son las personas divinas, cómo se distinguen entre sí sin dividir la esencia. Y aquí nuevamente he de recordarles las dos palabras que utilizamos al momento de acercarnos a esta doctrina. Cuando estudiamos la doctrina o las personas de la Trinidad, vamos a hacer una distinción, no vamos a hacer una división. ¿Sí? Eso es bien importante aclarar. Cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad, no estamos dividiendo el ser de Dios. Esta parte es el Padre, esta parte es el Hijo y esta parte es el Espíritu Santo. No, estamos distinguiendo a las personas. Y esto es bien importante aclarar desde el inicio. Y he de decirles, hermanos, lo siguiente.
Esta es incluso podríamos llamar así, esta es la montaña más alta, el lugar más elevado de la teología cristiana. Hermanos, estos fundamentos son muy necesarios. Y les advierto, si erramos aquí, erramos en la doctrina de la Trinidad, erramos al Dios al cual estamos adorando. Ya hemos hablado en el sermón pasado. Por ejemplo, claramente nosotros no confesamos que a algunas organizaciones como los mormones o los testigos de Jehová no son cristianos. Porque al momento ellos de salirse de la doctrina de la Trinidad, prácticamente están adorando a otro Dios, no aquel que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Así que, por eso, erramos en esto, y no se trata simplemente de un desacuerdo doctrinal, sino que es un problema de la salvación misma. Porque si no entendemos correctamente la doctrina de la Trinidad, no vamos a entender la salvación. Y finalmente vamos a terminar haciendo una salvación por obras, ¿no? Entonces, son muchas cosas que están inmersas, y por eso les ruego en esta tarde que estén atentos a todo lo que vamos a ir viendo. Bien, en la pregunta 10 entonces vamos a tratar cuáles son las propiedades personales de las personas de la Trinidad. La doctrina que vamos a ver en esta tarde es la siguiente: las tres personas de la Santísima Trinidad se distinguen, no estoy diciendo dividen, se distinguen real y eternamente. Distinguen, no por esencia, no es que son diferentes esencias, una esencia del Padre, otra del Hijo, no por esencia, ni por dignidad, es decir, ni por jerarquía, ni por tiempo, sino que sus propiedades personales, ¿sí?, son propias de cada persona. Por ejemplo, eso nos dice la respuesta del catecismo: el Padre engendra al Hijo. Y así como hay el problema de la palabra persona en la doctrina de la Trinidad, cuando vemos las propiedades personales, hay el problema de la palabra engendra. Entonces también vamos a explicar eso, qué significa y a qué nos estamos refiriendo. Pero la propiedad personal del Padre es engendrar al Hijo eternamente. La propiedad personal del Hijo es ser engendrado por el Padre eternamente. Y la propiedad personal del Espíritu Santo es proceder del Padre y del Hijo eternamente. ¿Sí? Estas propiedades, hermanos, les soy claro, no son actos temporales, ni tampoco son actos espaciales. ¿Dónde lo ha engendrado? ¿Cuándo lo ha engendrado? No son preguntas válidas en esta tarde. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ser de Dios. Y nuevamente les recuerdo los tres atributos que siempre les recuerdo sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, cuando hablamos del ser de Dios. ¿Cuáles son esos tres atributos, hermanos? Esos tres atributos que prácticamente nos describen la aceidad de Dios, lo que es Dios en sí mismo y por sí mismo. Que Dios es eterno, inmutable y autosuficiente. Eterno, no está en el tiempo. Él es creador del tiempo. El tiempo es una criatura de Dios. Él es inmutable, es decir, Él no es materia para cambiar. La propiedad específica de la materia es el cambio, ¿no? Y Él es infinito, hermanos. Es decir, no está limitado por algún espacio. Entonces, cuando vamos a hablar con todo esto, no debemos pensar entonces que las propiedades personales son actos temporales o espaciales o que van a ir cambiando. Sí, eso es bien importante que nosotros comprendamos. Ahora sí, veamos claramente desde las Escrituras cómo es que entendemos la expresión que el Padre engendra al Hijo. Sí, el Padre engendra al Hijo eternamente. Primero hemos de decir en esto que la Santa Palabra de Dios presenta al Padre como principio personal, no como una causa creadora del Hijo. ¿Sí? No es que el Padre ha creado al Hijo,
No, cuando hablamos y utilizamos la palabra engendramiento, esto quiero que entiendan, porque cuando nos referimos a las criaturas, engendrar significa, en palabras simples, que dé a luz, ¿no? O que ha salido de algún lado. No, cuando hablamos en la doctrina de la Trinidad, la expresión engendrar se refiere a una, escuchen esto, a una fuente relacional eterna. Es decir, una filiación eterna. Se refiere específicamente a eso. Por ejemplo, si vamos al Salmo capítulo 2, que es uno de los salmos que hemos cantado en esta tarde, ¿sí? Salmo capítulo 2, y leemos allí en el versículo 7, dice la palabra del Señor: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué les dije hace un momento? Cuando vamos a hablar de las propiedades personales, ¿será que se está refiriendo que cuando ha revelado este salmo, en ese momento ha engendrado al Hijo? No, esta expresión, hermanos, en el Salmo 2, yo te engendré hoy, no es nada más que una expresión de la eternidad continua de Dios. Él vive en una eternidad continua. No hay pasado, ni presente, ni futuro para Él. Cuando veíamos, por ejemplo, el nombre sagrado de Dios, yo soy el que soy, ¿qué significa? No era, no va a ser, sino es el que es ahora. No ha cambiado. Bueno, tomando todo eso, aquí encontramos una declaración firme de la palabra de Dios. Tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Ya saben, no se refiere a tiempo ni espacio, sino a esa filiación eterna. Leíamos en el Evangelio de Juan 1:18 en nuestra primera lectura, segunda lectura en esta tarde. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y aquí hay un detalle interesante. Aquí está diciendo, en esta porción de la palabra del Señor, dice: a Dios nadie lo vio jamás. ¿A quién se está refiriendo en este momento? Les pregunto. Al Padre. Al Padre nadie lo ha visto, ni nadie lo va a poder ver. ¿Sí? Nadie. Y aquí Juan nos dice: nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre. Ahí vemos ese aspecto de la filiación eterna, del engendramiento eterno. ¿Sí? Ya se va entendiendo tal vez mejor del engendramiento. Está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Esto qué nos está enseñando? Que las teofanías del Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? No es nada más una preencarnación de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo mismo. No es el Padre descendiendo, porque al Padre nadie lo vio jamás. ¿Sí? Entonces, es que nosotros, y eso por eso, hermanos, esto es muy hermoso. En el Antiguo Testamento vemos que el tabernáculo, ¿sí?, donde se encontraba prácticamente en el lugar santísimo, estaba ¿qué? El arca del pacto, que simbolizaba, y no solo simbolizaba, sino que representaba la presencia real de Dios con su pueblo, ¿no? La famosa Shekinah, que muchos llaman. Y justamente en el Evangelio de Juan dice que Él vino, ¿sí? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros prácticamente se podría traducir, como decía un predicador, se podría traducir como que tabernaculizó. O sea, es el mismo templo, el verdadero templo de Dios con nosotros. Es Emmanuel, es Dios con nosotros, ¿sí? Entonces aquí vemos este aspecto de filiación eterna con el Padre, con el Hijo. Y finalmente, Juan 5:26, este pasaje es muy hermoso.
e importante. Busquen por favor, Juan 5:26. Y aquí vamos a ver cómo esta filiación eterna obviamente va a mostrar que el Hijo es de la misma esencia del Padre, porque una criatura no puede tener esto. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Y eso claramente nos recuerda al nombre de Dios. Yo soy el que soy. Él tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Su vida no es derivada, su vida no es creada. Él tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Y dice que el Padre, y esto está hablando Cristo por si acaso, estas son las palabras de Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también. Ya ahí vemos este aspecto de la doctrina de la engendración eterna del Hijo. ¿Cuándo se la dio? ¿Tal vez cuando vino a la tierra? No, no, sino eternamente. Ahí vemos esa filiación, esa engendración eterna de parte del Padre al Hijo. Y cuando hablamos la palabra eterno, no nos estamos refiriendo a un tiempo sin fin. No, sino que nos estamos refiriendo a algo que no está en el tiempo, sino que está en el mismo ser de Dios. ¿Sí? Bien. El engendramiento, nuevamente debo aclarar, no implica inicio en el tiempo, ni tampoco, y esto también tengo que aclarar, una inferioridad al Padre. Porque si yo digo a eso, ya estoy cambiando la esencia del Hijo. Y no, es de la misma esencia del Padre. Muy bien. Entonces, el Padre no es Padre porque ha creado al Hijo. No, el Padre es Padre en la doctrina de la Trinidad por generación eterna, por un engendramiento eterno al Hijo. ¿Sí? Esto es importante, porque en el momento en el cual yo quito la divinidad a Cristo, como lo hacen los jeruselistas, es decir, los falsos testigos de Jehová, ¿qué está pasando? Quitar la divinidad al Hijo, es decir, que Él no tiene vida en sí mismo. Por ende, Él no pudo haber resucitado por sí mismo. Y Él dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él tiene vida en sí mismo. Yo le quito la divinidad a Cristo. ¿Y qué significa? Que Él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso. Y por ende no hay resurrección. Y si los muertos no resucitan, nuestra fe es vana. Primera de Corintios, ¿cuál? 15. Nunca se olviden. Primera de Corintios 15, siempre vayan para revisar acerca de la resurrección. ¿Sí? Bien. Veamos ahora cómo el Hijo es engendrado del Padre. Me voy apurando porque la parte aplicativa es un poco más extensa en esta tarde. El Hijo es engendrado del Padre eternamente. Nuevamente, aquí debo ser claro, el Hijo no es creado. ¿Sí? El Hijo no es creado, ni tampoco es adoptado. No, los adoptados somos nosotros, en Cristo. ¿Sí? Él es eternamente engendrado. Versículo clave e importante, Juan 1:1, y es el pasaje el cual los jeruselistas lo han cambiado. ¿Sí? Adrede. Juan 1:1, dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Podríamos hablar mucho de esto, pero aquí claramente la Escritura nos está diciendo de que el Verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, era Dios. Ahora, ¿era en qué sentido? En el principio, cuando las cosas comenzaron, tiempo y espacio y materia, Él ya era Dios. Él no ha venido a ser Dios. No, Él ya era Dios. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el Hijo no ha sido creado, no ha sido adoptado,
ni tampoco ha sido producido, podríamos decirlo así, sino ha sido eternamente engendrado del Padre. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, nos dice Juan 1:14, leíamos también en esta tarde. Y Hebreos 1:3, ¿sí? Hebreos 1:3 nos declara la palabra del Señor lo siguiente: quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuchen eso, ese es el Hijo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Hijo es imagen, no como copia, no, sino aquel que ha sido engendrado eternamente del Padre. Es una expresión, hermanos, podríamos decir, perfecta de la misma sustancia, es decir, cosustancial. El Hijo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Ese es el credo niceno, ¿no? Bien, ya hemos visto entonces cuál es la propiedad personal del Padre: engendrar eternamente al Hijo. ¿Cuál es la propiedad personal del Hijo? Ser engendrado del Padre eternamente. ¿Y cuál es entonces la propiedad personal del Espíritu Santo? Que procede del Padre y del Hijo eternamente. Y esto es importante que entendamos, ¿sí? Aquí vamos a afirmar la procesión eterna del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver tres versículos para que entendamos. No es que el Espíritu Santo viene de dos fuentes diferentes. Ya hemos dicho que Dios es uno en esencia. Y que la procedencia no significa que viene parte del Padre y parte del Hijo y es el Espíritu Santo. No, ¿sí? Primero vayamos a la palabra de Dios. Juan 15:26. Juan 15:26. Dice el Señor en su palabra: mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué nos dice este pasaje? Que el Espíritu procede del Padre. Bien. Ahora, vayamos a otro pasaje. Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Estos dos pasajes nos muestran, está hablando justamente el primero de la promesa del envío del Espíritu Santo, el segundo Paracletos. Y en este pasaje, si ustedes leen justamente el contexto, está hablando cómo ha venido el Hijo a hacer la obra de redención y cómo nosotros somos hijos de Dios por adopción en Cristo, pero cómo Pablo no dice que es el Espíritu del Padre, sino ha enviado el Espíritu de su Hijo. Y aquí entendemos esta doctrina crucial e importante, que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Ahora, noten ahí en Gálatas 4:6 que la palabra Espíritu está escrito con E minúscula o E mayúscula. ¿Por qué? Porque no se refiere a cualquier espíritu, sino específicamente al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. La Escritura esto lo enseña claramente, que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, y que pertenece plenamente a ambos, porque son uno en esencia. Su procesión no significa que esté subordinado, sino que es una comunión eterna. Hermanos, en las aplicaciones vamos a ver cosas muy interesantes
¿sí? Porque cuando vas meditando cada vez más en estas doctrinas, que a veces parece un poco complicado, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes, ¿qué sigue diciendo el pastor? Bueno, es que, mis hermanos, muchas veces, voy a salir un momento del tema. A veces nos acostumbramos a predicaciones solamente sencillas, o predicaciones que simplemente repiten todo el tiempo lo mismo. Y mis hermanos, como cristianos, y en virtud también a cómo están las cosas ahí fuera, la manera en la cual se habla del cristianismo, me temo que nosotros como cristianos tenemos que crecer para, como dice Primera de Pedro, presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre, con reverencia, como dice. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos? ¿Qué vamos a decir? ¿Sí? Así que me salgo un momento del sermón para, de manera exhortativa, de manera de ánimo, a que se apliquen en esto. Si decimos ser cristianos, tenemos que conocer, hermanos. Y miren, viendo todo esto, cuando un testigo de Jehová viene y nos dice, qué sé yo, el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Cómo que una fuerza? Si la Escritura dice en tal que procede del Padre, que el Espíritu procede del Hijo, que el Espíritu Santo es una persona a la cual Ananías y Zafira mintieron, y mintiendo mintieron a Dios, dice el apóstol Pedro. ¿Cuál fuerza? Es Dios mismo. Entonces tenemos que nosotros crecer en esto. Bien, ahora, claramente ya he mencionado esto, pero tenemos que hablar brevemente, porque ya lo hemos hecho en el anterior sermón, pero repetir algunas cosas en contra de algunos, no solamente malentendidos, sino también llamaríamos herejías, algunas de las que voy a mencionar. Por ejemplo, contra el arrianismo. El concilio de Nicea, allá en el siglo IV, fue dado ¿por qué? Porque un obispo de Alejandría, ¿sí?, empezó a enseñar que el Hijo es creado, que el Hijo fue la primera creación de Dios. ¿Y eso no les suena familiar? Los testigos de Jehová enseñan eso. Y esa es una herejía del siglo IV. No es una novedad. ¿Sí? El arrianismo afirma que el Hijo fue creado. ¿Cuál es nuestra respuesta? Que la generación, es decir, el engendramiento del Hijo que nosotros declaramos, no es creación, sino es filiación eterna. El Hijo es eterno, es cosustancial, es coigual con el Padre. Otra herejía que vino con el tiempo, el modalismo, que Dios cambia, ¿no? Que enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente roles. En el Antiguo Testamento tenemos al Padre, en el Nuevo Testamento tenemos parte al Hijo, y en la actualidad tenemos al Espíritu Santo. Que a veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces el Espíritu, ¿no? No, hermano, la Escritura nos muestra que hay relaciones reales, eternas, no temporales. Porque si a veces es el Padre y a veces es el Hijo, ¿qué estoy diciendo? Que Dios cambia. Y yo les pregunto, ¿Dios cambia? Él es inmutable. ¿Sí? Pero aquí he de mencionar una más que ha traído problemas en la iglesia, que es el subordianismo, o más compleja su expresión completa, el subordinacionismo. Otra vez, el subordinacionismo, perdón. ¿Sí? Que prácticamente enseña que hay jerarquía. Primero está el Padre, debajo está el Hijo y debajo está el Espíritu Santo. Al hacer esto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando la esencia. No, y eso no es así. Lo que les he dicho en esta noche, aquí hay una distinción entre las personas, relacional, no de jerarquía. ¿Sí? No de jerarquía. Y finalmente, aquí he de mencionarles, ¿sí?, en el año 1054 ha ocurrido el gran cisma de Oriente. Y todo ha sido por una cláusula, la cláusula del filioque.
o del filioque también le dicen. El credo niceno-constantinopolitano decía que el Espíritu Santo procede del Padre y no del Hijo. Ya más adelante, en otros concilios posteriores, como en el concilio de Toledo en el siglo VII, más o menos, en la lucha contra los arrianos se aumentó lo que es el filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Filioque significa y del Hijo. ¿Sí? Las iglesias orientales y occidentales se han separado por eso, porque para ellos, y hasta ahora la iglesia oriental dice no. De hecho, hace semanas atrás se ha celebrado el 1700 años del Concilio de Nicea, que está justamente en un pueblo en Turquía. ¿Sí? Podríamos hablar mucho de esto, pero se los dejo para que ustedes puedan averiguar qué es el filioque, ¿no? Pero nosotros como reformados, siguiendo lo que se ha luchado, y prácticamente, como hemos visto, no solamente por tradición, no, sino porque la Escritura lo menciona, el Espíritu Santo, y como se los he demostrado en esta noche, procede tanto del Padre como del Hijo. ¿Sí? Pero eso era importante mencionarlo, ya que esto hasta el día de hoy, por eso la iglesia oriental, o la iglesia ortodoxa también, como a veces se la conoce, y la iglesia occidental no tienen tanta cercanía, ¿no? Y hasta el día de hoy es este tema. Bien, bueno, vamos a pasar rápidamente a nuestros usos y aplicaciones sobre este aspecto de las distinciones de las personas en la doctrina de la Trinidad. Primero, recordarles y recalcarles, hermanos, este uso de este sermón como instrucción. Hermanos, aprendan a conocer al Dios verdadero. Y aquí comienzo con esta pregunta: ¿tú estás seguro que estás adorando al Dios verdadero? Si yo salgo ahí afuera y pregunto a cualquier persona, ¿crees en Dios? Más del 90% en Bolivia, ¿qué me va a decir? Sí, sí creo. Y yo puedo con eso tal vez cruzar mis brazos y decir, ya, perfecto, entonces cree en Dios y es cristiano. No te equivoques. Porque ya les he dicho, el Dios que se revela en la palabra del Señor nos ha revelado cómo es Él y cómo es que su pueblo debe conocerlo. ¿Sí? Y en virtud de eso nosotros tendríamos que ser más, ¿cómo les puedo decir? Más claros al momento de la adoración. Nuestra adoración es trinitaria. La Escritura claramente nos muestra que el Dios, que es uno en esencia, es tres en persona. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es correcto que ignoremos esta verdad, ni la tratemos con ligereza. Ni la tratemos con ligereza. Hermanos, aprendan que la fe cristiana no es una fe vaga, sino es una fe definida. La Biblia nos dice, Dios es así. Y muchos, simplemente guiados por sus imaginaciones, prefieren irse por otro camino. Estoy más que seguro que seguimos arrastrando, y por eso tenemos que tener cuidado. Por eso digo, no es algo que lo tomemos con ligereza. Si yo te hablo de la Trinidad y tu cabecita ya se pone a pensar en un viejito, un jovencito y una palomita, te estás equivocando. Porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de un misterio que es tan grandioso que debería llevarnos a la reverencia. ¿Sí? Por otro lado, hermanos, les insto a que aprendan que el Padre no es el Hijo. ¿Sí? En la distinción de personas. ¿Quién ha venido a la cruz? No ha venido el Padre. Por eso veíamos las distinciones de las personas. Y luego vamos a ver ahora cuáles son los aspectos en un momento más en estos temas que les estoy hablando ahora. Por otro lado, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Padre, ni el Espíritu es el Padre. Sin embargo, cada uno es verdadero Dios. Ahí recae el misterio de la Trinidad. ¿Sí? Ahí recae el gran misterio de la Trinidad. El Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo.
Pero el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. ¿Por qué? Porque dentro de la divinidad hay propiedades personales de cada uno, lo que hemos visto en esta noche. ¿Sí? Entonces aprendamos eso, mis hermanos, que las propiedades personales no dividen la esencia, sino que manifiestan la gloria del Trino Dios. ¿Sí? Y nuevamente, un Dios que es mal entendido va a conducir inevitablemente a una adoración deformada, no reformada, deformada. ¿Sí? Deformada. Ahora, te pregunto, a manera de examinación con esta aplicación, ¿conoces a Dios como Él se ha dado a conocer en su palabra, o solo como tu imaginación o tu razón natural lo imagina? ¿Cómo conoces a Dios? Por eso que es la tarea más crucial del ser humano, conocer a Dios, no conforme a tu imaginación, sino conforme Él se ha revelado. Segunda aplicación en esta noche, y aquí debo cambiar de tono, porque esta aplicación es de reprensión para todos nosotros. ¿Y cuál es esta aplicación? Quiero ir en contra, hermanos, de la irreverencia y la superficialidad doctrinal que abunda en nuestra actualidad. Que abunda. Y más todavía en nuestro medio, que es bien supersticioso. Ha mezclado la superstición con la religiosidad. Y eso lo vemos bien notorio en nuestra cultura. Y debo hacer una reprensión en esta noche si nosotros todavía continuamos por ese camino. Debo reprender, hermanos, severamente a aquellos que tratan la Trinidad como un tema secundario. No, cree en Dios, cree en Jesús. Tal vez no cree en la Trinidad, pero cree en Jesús. No, mis hermanos. Estamos poniendo en tela de juicio la misma palabra de Dios. Segundo, debo reprender a quienes se burlan del misterio divino llamándolo contradictorio. ¿Cómo puede ser 3 en 1? Sí. Hermanos, algo que llamamos misterio no significa que sea contradictorio. ¿Cuál es el principio de la no contradicción? Que es un principio de lógica. Estamos diciendo que Dios es 1 en una cosa y 3 en otra. Contradictorio sería decir que Dios es 1 en esencia y 3 en esencia. Eso es contradictorio. Contradictorio sería decir que Dios es una persona en 3 personas. No, estamos diciendo que Dios es 1 en una cosa y otro en otra cosa. En eso no hay contradicción. Entonces tengamos cuidado también con eso. Por otro lado, debemos reprender a quienes prefieren un Dios simple y manejable a su imaginación antes que el Dios bíblico. Y ahí está el gran problema. Justamente el Antiguo Testamento nos dice que el pueblo de Dios perece ¿por qué? Por falta de entendimiento o conocimiento. El pueblo de Dios perece por eso, porque prácticamente prefieren un Dios simple. No, para mí es estito y nada más. Lo demás que se encarguen los otros. No, para mí es estito. No, ese estito que estás diciendo puede incluso comprometer claramente tu salvación. Por eso es importante que nosotros pongamos seriedad en esto. Por eso debo reprender a eso, hermano, no es correcto. Y finalmente debo decir en este punto de aplicación que quien rechaza la Trinidad no está rechazando una doctrina, hermanos, ¿sí? Está rechazando al Dios que se ha revelado en la palabra, ¿sí? Y ojo, y aquí quiero señalar esto: la ignorancia, que muchas veces es voluntaria, porque hermanos, ¿cuántas veces les señalamos? Hay material acá, les compartimos algunos artículos con el pastor, lean esto, vean aquel, y muchos de ustedes, me van a disculpar con la expresión, pero prefieren ser ignorantes voluntarios. Voluntariamente deciden ignorar. Y eso no es humildad, por si acaso. No es humildad. No es humildad, es negligencia culposa.
¿Por qué? Porque al momento en el cual se te dice, lee esto por favor, para que comprendas mejor. Esta palabra, esta parte de la palabra del Señor puede ser que sea un poco complicada para ti, sí, entonces vamos a meditar con esto, vamos a leer con aquello, y a veces ni caso se hace. Hermanos, debemos aprender a eso, que la ignorancia que es voluntaria no es humildad, no es que está ahí nomás. No, ¿qué dice Santiago? Que si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios y Él va a dar riñéndote. Dice, da a todos sin reproche. Y mismo Santiago dice que ustedes piden mal. No piden como se debería pedir, piden mal. Entonces, mis hermanos, consideren, y aquí les hago una pregunta. Si no te importa conocer quién es Dios, ¿cómo pretendes amarle? ¿Cómo? No tiene sentido. ¿Sí? Solamente ponte a pensar en una... Mira, voy a tomar este ejemplo, esta ilustración, en una relación de pareja. Si tú no te preocupas por conocer a la otra persona, te pregunto, ¿realmente habrá interés ahí? No. Y por ende, ¿podríamos llamar algo de eso amor? Pues no. Mucho más con el Señor. Mucho más con el Señor. Pasamos a la siguiente aplicación. Y esta es para que todos nosotros, hermanos, nos humillemos delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a adorar lo que muchas veces no podemos comprender totalmente. Y este es el misterio de la Trinidad. ¿Sí? Y aquí les voy a dar 3 razones para inclinarse delante de Dios. La primera, que nuestro entendimiento humano, hermanos, está incapacitado de conocer las profundidades del ser de Dios. Si ni siquiera tú puedes conocer, miren, hay matrimonios que pueden estar 50, 60, 70 años, pero yo les pregunto, ¿será que se conocen en las profundidades ambos? O los matrimonios que están en esta noche, 30 años, 20 años, ¿se conocen? Bien, bien, bien. Hay cosas que no se han dicho. Esa es la realidad. ¿Sí? Esa es la verdad. Nunca nadie te va a conocer a profundidad. ¿Y cómo pretendemos nosotros conocer a las profundidades de Dios, hermano? ¿Sí? Por eso debemos inclinarnos ante esta doctrina que es realmente, como les dije hace un momento, la cúspide en la cual nosotros tenemos que acercarnos con toda reverencia. Segunda razón, la Trinidad nos debe recordar que Dios es infinito y nosotros no. Nosotros no lo somos. Yo no puedo bajar a Dios a un tubo de ensayo y decir, así es Dios. No puedo hacer eso, no se puede hacer eso. Y tercera razón, que el misterio de la Trinidad, al ser un misterio, no elimina que sea una verdad, sino más bien la engrandece. La engrandece, hermanos. Y finalmente, debo declarar y citar esto. La fe comienza donde la soberbia intelectual termina. ¿Sí? Muchas personas, por tratar de agarrar y enfrentarse al ser de Dios y decir, ¿por qué? Pero, a ver, si tú existes, ¿por qué en este momento no puedo verte? Si tú existes, entonces, ¿por qué, digamos, no sucede aquello? Si tú existes, y así podríamos continuar con la lista, ¿no es verdad? No. Personas en las cuales aún todavía hay ese tipo de pensamiento, aún hay esa soberbia intelectual, ¿sí? Obviamente no hay fe. Cuando nosotros ya decimos, yo no puedo más que esto, yo puedo llegar hasta acá, porque soy solamente una criatura. Esta semana, cuando leían el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos tiene bastantes citas a posesiones demoníacas.
Y justamente hay el relato de un padre que tenía a su hijo pequeño, su hijo menor, perdón. Y le dice: mi hijo desde que es pequeño, su hijo mayor, desde que es pequeño es atormentado por un espíritu malo, por un demonio, que lo echa a veces al fuego, a veces lo echa al agua para matarlo, ¿no? Y el Señor Jesucristo le escucha y Él decide ir para hacer el trabajo que sus discípulos no pudieron. No pudieron prácticamente eliminar, o vamos a llamar, sacar al demonio, gracias hermano, de ese joven. Y Cristo lo hace, ¿no? Cristo lo hace. Pero les cuento todo este contexto porque las palabras del Padre son importantes ahí. ¿Tú crees?, le dice. Y el Padre dice: sí, Señor, creo. Pero ahí dice algo interesante el Padre del muchacho: Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. O sea, tantas cosas tal vez podemos conocer, saber, y no me imagino las cosas que habrá intentado su padre, porque incluso lo llevó a los discípulos de Cristo. Pero incluso en todo eso se dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Por eso, la soberbia intelectual, hermanos, no nos lleva a ningún lado. Y con esta doctrina nosotros tenemos que parar nuestra soberbia intelectual y reverenciar a nuestro Señor. Humillaos delante del Señor. Confesemos que somos pequeños. No somos nada más que pequeños. A veces somos tan soberbios, tan pavos reales aquí abajo. Pero ¿alguna vez has viajado en avión? ¿Sí? Ni bien parte el avión, no es ni 5 minutos que ya no ves a ningún pavo real aquí abajo. ¿O no? Subes a las nubes, ya ni siquiera la ciudad se ven. Y nos creemos tan soberbios delante de Dios, que Él es el creador no solo de esta tierra, sino del universo entero. ¿No? Humillémonos delante de nuestro Señor. Otra aplicación importante. ¿Se han dado cuenta? No es una doctrina simplemente conceptual. Hay tantas cosas. Y aquí este uso es importante recalcarlo, incluso repetirlo, hermanos. Esta doctrina nos da consuelo. Hermanos, nuestra salvación descansa en la obra del Dios Trino. Del Dios Trino. Justamente nuestro amado pastor esta mañana comenzó la serie de Efesios. En el capítulo 1, durante todo el capítulo 1, la mayor parte del capítulo 1, el apóstol Pablo lo que va a hacer es mencionar a las personas de la Trinidad. Y cómo es la obra trinitaria, cómo el Padre nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Cómo el Hijo ha venido a hacer la obra de redención. Y cómo el Espíritu Santo aplica esa salvación a cada uno de nosotros. Lean en sus casas Efesios capítulo 1. Les animo a que puedan leer volviendo a sus casas. Y van a ver cómo Pablo empieza hablando del Padre, luego pasa a hablar del Hijo y finaliza hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y eso qué nos muestra? Que la salvación es una obra trinitaria. La salvación es una obra trinitaria. ¿Sí? Y finalmente, claramente, si la salvación entonces dependiera de nosotros, sería completamente inestable, ¿no? Pero si depende del Dios Trino, el cual escoge, redime y aplica, es completamente segura. Y eso es nuestro consuelo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes que ha venido en esta tarde no ha pecado esta semana? Y prácticamente como en el caso de la mujer adúltera, podríamos ir saliéndonos de la iglesia, ¿no es verdad? Lanzando nuestras piedras al piso e irnos. Porque nadie podría decir: yo no he pecado esta semana. Por eso nuestra salvación no recae en nuestras obras, ni en nuestro mérito, sino en el mérito de Cristo y nuestra fe en Él. ¿Sí? Y yo te pregunto con esto: ¿descansa la esperanza de tu salvación y tu comunión
eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Te han dado cuenta esta doctrina cuando ya empieza a ser, ¿cómo les puedo decir? Empieza a aplicarse a nuestras vidas personalmente, se hace real. Se hace real. Y aquí obviamente es necesario tratar con una aplicación también. Algunos se han preguntado, ¿puedo orar al Espíritu Santo? ¿Puedo orar a Jesús? ¿Puedo oro al Padre? ¿A quién oro? ¿O qué hago? Bueno, repasemos brevemente. Vamos a orar al Padre como la fuente de todo el bien. De hecho, ¿qué es lo que nos enseña Cristo? El Padre nuestro, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es el mismo Señor que nos enseña a quién debemos dirigirnos. Entonces, oremos al Padre como fuente de todo bien. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a Él? 1 Timoteo capítulo 2 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces oramos por medio del Hijo, que Él es nuestro mediador. Y aquí nos vamos entrando en un terreno bastante interesante. Por eso dice que los oídos del Señor, hablando antropológicamente, hoy me olvidó la palabra, antropopáticamente, ¿sí? Dice que Él tiene oídos, pero no lo tiene, como ya hemos enseñado en sermones pasados. Pero dice el Salmo de que los oídos y los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos, hermanos? Los que están en Cristo. Y esto es bastante fuerte. Eso nos enseña que solamente aquellos que están en Cristo son atendidos por el Padre. Porque dice que el Señor está airado con el impío todos los días de su vida. Ahora yo te pongo esto delante de ti. Cuando tú oras en tu casa, estando en Cristo, que es el mediador, el único mediador. Por eso cuando nosotros hablamos contra los papistas que piensan que un yeso es un mediador, es quitar de la doctrina preciosa de la Trinidad el único mediador que existe. Es quitarlo y decir, no quiero al Cristo que es mediador, que está a la diestra del Padre. No, yo prefiero esto. Y los papistas se han inventado N cosas. No es idolatría, es veneración. No me refiero por Él, a Jesús, pero por María. No, hay un solo mediador, y ese es Cristo Jesús. Y esto, hermanos, finalmente, para ir avanzando, oramos en el poder del Espíritu, porque Él es el que produce, dice. ¿Qué vamos a decir? Hermanos, cuando tenemos esta conciencia trinitaria al momento de orar, te das cuenta que la oración no es solamente un deber, es un privilegio. Es un privilegio. Si tú estás en Cristo, no por obras, sino por gracia, estás en Él, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando oras, estás delante del Padre, con todos los beneficios. Por eso, hermanos, les exhorto a ejercitarse en una vida de oración ordenada. No sean ligeros. No a ver cuando tenga tiempo. ¿Qué es eso? Es despreciar, ¿sí? Es despreciar un momento de banquete por algo que es chatarra. Y finalmente, hermanos, dos aplicaciones más. Gracias por su paciencia. Dos más. Esto es importante.
quiero que entiendan que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo, ¿no? Que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pedro nos insta a eso, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan esta hermosa doctrina, que es la imitación santa. ¿Saben? Amados hermanos, la hermosa Trinidad es el modelo supremo de la comunión perfecta. Ahí vemos la unidad en la diversidad, ¿sí? Es la preciosa doctrina donde tenemos una comunión perfecta. Por eso el cristiano va a ver que en la Trinidad no hay competencia. No vemos que el Padre diga, no, ahí nomás tu Hijo, y Espíritu Santo no, ahí nomás. No, son de la misma esencia. En la Trinidad hay una distinción, pero no hay rivalidad. No se están peleando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo cómo van a hacer las cosas. Y en la Trinidad, hermanos, hay un orden. Hay un orden. Y ojo, un orden sin opresión. Esto nos va a instruir a que en la iglesia, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos distintos, pero estamos llamados a tener una comunión en el Señor. En la iglesia estamos llamados, somos distintos, pero no somos rivales, sino a amarnos los unos a los otros. En la iglesia, mis hermanos, hay un orden. El Señor ha establecido que haya pastores que gobiernen la iglesia, pero no pastores que los opriman. Lo mismo pasa a la familia. Delante de los ojos del Señor, la salvación tanto del padre y de la mamá es igual. No están compitiendo. Igual en el matrimonio, ¿sí? Somos distintos, pero no somos rivales. Cada uno tiene el rol que el Señor ha dado. Y hay un orden, sin opresión, sino con amor. Miren cómo la doctrina de la Trinidad es, vamos a llamar así, el paradigma de la comunión que deberíamos apuntar. Y claramente en el ministerio mismo, en el consejo de ancianos de una iglesia, aquellos que tal vez por la gracia de Dios hemos podido estudiar, eso debería ser más práctico. ¿Somos iguales? ¿Hay una paridad de ancianos según la palabra del Señor? Claro que sí, pero eso no debe llevarnos a una competencia. ¿Qué pastor predica mejor? ¿O qué pastor es más querido? Estaría yendo en contra, hermanos, de aquello que yo digo creer e imitar. Y hemos tenido una serie acerca de la poiménica, ¿no es cierto? Somos distintos, sí, el pastor Sergio, mi persona, predicamos de manera diferente, sí, pero no hay rivalidad. Yo no me siento ahí para juzgar sus sermones, sino para aprender. Y así deberían ser todos los ministros. ¿De dónde nosotros tenemos este ejemplo? De la relación eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos, quiero darles una advertencia, una última aplicación. No juguemos con las cosas santas, ¿sí? Para algunos, las doctrinas, no, simplemente son debates frívolos, pensamientos de hombres que no hay que tratar. No, son cosas, no juegues con las cosas santas, ¿sí? Ni tampoco veas este contenido de este sermón como una curiosidad intelectual. Ahora ya conozco más, sé más. No, el pastor nos exhortaba algo muy hermoso esta mañana, que con el conocimiento que podamos tener nosotros, adoremos al Señor, ¿no?
Y finalmente, no juguemos con las cosas santas, porque lo que contiene la santa palabra de Dios es la revelación del Dios vivo y verdadero. Así que no erremos en estas cosas llamándolas pequeñas, sino que veamos cómo esto puede realmente afectar a la misma fe que uno tiene. ¿Sí? Conclusión de nuestro sermón. Amados hermanos, vivamos delante del Dios Trino. Vivamos conscientemente delante del Dios Trino. Adoremos al Padre que ha engendrado eternamente al Hijo. Confiemos en la obra salvífica del Hijo eternamente engendrado del Padre. Y sometámonos a la obra del Espíritu Santo que procede tanto del Padre y del Hijo en nosotros. Oh, amados hermanos, que nuestra vida realmente sea de adoración continua al Dios Trino, al cual nosotros como cristianos profesamos, confesamos y creemos. ¿Sí? Que el Señor bendiga su santa palabra en esta noche.